Gracias al Señor damos por permitirnos estar aquí. Hemos vuelto de varios de viaje. El fin de semana pasado nosotros también estuvimos ausentes. Por la gracia del Señor, compartiendo momentos entre hombres allí con la palabra de Dios. Lo principal y fundamental, nos enseñaron a cómo ver a Dios como Padre. Y luego en la última clase nos enseñaron un poco a transmitir eso hacia nuestros hijos, pero en realidad nos hicieron ver algunos aspectos de Dios que, aunque eran sabidos muchas veces, lo encaró por unos lados en donde por lo menos a mí, Juan también manifestó lo mismo, fuimos golpeados y el Señor hizo algo tremendo. Yo les decía, y le decía a mi esposa también, que como que el Señor me desmenuzó entero, me destrozó entero, y ahora tengo que, con la ayuda de Él, volver a edificar lo que yo tenía, lo que yo era, lo que yo soy y lo que voy a hacer. Pero en base a estas miradas bíblicas de quién es Dios, cómo es Dios. Así que momento tremendo pasamos allí. En cuanto tengamos los videos, porque nos van a pasar los videos, seguramente los estaremos compartiendo con todos para que también todos sean alimentados. Pero la verdad fue una experiencia hermosa en el Señor. ¿Cómo se llama el predicador? Alejandro Las, de la República Uruguaya. Era uruguayo. No sabés cómo hablar. Y algo que yo después charlé con él, vieron que muchas veces cuando viene un predicador, o aún nosotros, muchas veces cuando estamos acá al frente, como que cuando hablamos ponemos una distancia entre ustedes y, por ejemplo, el que habla. Y como que el que habla es sacrosanto, como que guarda del pecado como si él no pecara y nos echa la culpa a nosotros. Este hombre, un genio, en una parte le digo, tan identificado me sentí con vos, dice, porque él dice, mira hermano, yo le voy a ser sincero, dice, hay veces que el devocional se me va por la alcantarilla, porque entro en un lado, entro en otro y se me va. O a veces estoy orando y la mente, ¡pum!, se me va. Y digo, Señor, y yo, así tan chiquito también me pasa lo mismo. Y un predicador de tantos años le pasa lo mismo. Eso es hermoso. Que la persona que hable sea igual que los que están escuchando. Una humildad muy grande este hombre, la verdad que quedamos bastante impactados. Pero bueno, tenemos que continuar con nuestra tarea. Los que fuimos a Córdoba van a volver al puchero con papas. Y vamos a seguir con lo que teníamos pendiente. Habíamos visto cómo vivir en los últimos tiempos según Efesios. El resumen, no voy a dar otra vez la introducción porque me di cuenta que el jueves pasado di como 15 minutos de introducción. No. Entonces, el resumen más o menos de lo que venimos viendo en el capítulo 1 es viviendo según la gracia, sabiendo lo que la gracia ha hecho con nosotros, lo que somos en gracia, y la segunda que nosotros tenemos que entender de cómo vivir es puesto los ojos allá arriba. Tenemos una esperanza, tenemos unas promesas en gloria en donde vamos a ser transformados, tenemos un hogar, etcétera, etcétera. Todo eso nos mueve a decir, mi pasaje acá es temporal, estoy acá de pasada, me esperan las glorias eternas. Ahora, ¿se acuerdan que para hoy teníamos herederos? Exacto. ¿Querés mezclarte con los pobres, Nino? ¿Querés mezclarte con los pobres? Si querés. No me vas a copiar los apuntes, no me vas a relojear. Sí, yo tampoco. Bien, había una tarea. Vamos a llegar al versículo, ya les digo. No lo anoté. El 9. Efesios. Bueno, hay un versículo en Efesios que dice que somos herederos. Justo tenía Romanos acá, pero lo buscamos rapidito. Efesios 1. Para ver el versículo que teníamos que... Efesios 1 dice 1:9, que dice
de reunir todas las cosas es el 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, esto es lo que vimos el último día, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como en la tierra. En el mismo tuvimos herencia. Esta es la cuestión. Habiendo sido predestinados conforme al propósito, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto para hoy? Que cada uno de nosotros, al recibir a Cristo en el corazón, formamos parte de una herencia. Dios va a dar una herencia. Hay otro pasaje, que no me acuerdo cuál es, quizá algunos se acuerdan, que dice que somos coherederos. No solo herederos, sino coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está a la misma par que nosotros en ser el heredero. ¿Qué es lo que es Romanos 8? Herederos y coherederos Con Cristo. Muy bien. Entonces el versículo que voy a leer ahora. Ahora, 8:17. Ah, mira si lo tengo acá. Bien, bien. Antes de pasar a la respuesta, quiero que me sean sinceros y me digan quién buscó los versículos. Yo busqué en la Torah. 1, 2, no, 3, 4. Yo no. Yo tampoco. Silvana, el Nino buscó en su mente, en la Biblia. Bueno, Silvana, Jorge, Juan y Tito, y Nino, y Olga, ¿no es cierto? Bien. Silvana me los tengo que acordar. Les voy a dar un premio. Bien. Ahora, vamos a Romanos 8 porque quiero hacerle dos aclaraciones antes de ir a la tarea. Todos somos herederos. Todos heredamos algo. ¿Ok? Ahora, en Romanos 8, 17, hay una cláusula que va a depender cuánto heredamos. ¿Ah? Vieron que hay veces que en los testamentos algunos son beneficiados más que otros. Suele pasar en las novelas, no sé, en la vida secular. O pasa que hay 4 o 5 hijos y la doña o el doño puso todo a caridad y todos se quedan con cara triste y de pasto. Pero bueno, vamos a ver Romanos 8, 17. A ver si empezamos. Porque vamos del 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de cobardía, de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Herederos. Herederos de Dios. Acá está, ¿viste? Gracias. Y coherederos con Cristo. Y miren lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él. Una de las aclaraciones es si padecemos. De esto va a depender mucho la cantidad de herencia que tengamos, o la herencia abultada o no abultada. Todos vamos a ser herederos porque somos hijos, y como hijos, herederos. Por lo tanto, eso no vamos a perder. La salvación no la vamos a perder. Pero esto es lo que muchas veces, y allá en el Congreso quizás no lo dijeron así, quizás mis hermanos no lo vieron así, pero quizás a mí el Señor me habló de esta manera. Que vivimos una vida tan rutinaria en la vida cristiana que a veces no tenemos en cuenta la importancia que tiene llevar una vida aceptable a Dios en la vida cristiana. Una vida santa, una vida piadosa, una vida pegada a los principios de Dios. Nosotros
¿Cuál fue? El Juan publicó hoy un artículo que un padre le decía al pastor, me voy de la iglesia. Porque el hijo tenía que jugar al fútbol, no sé qué cuestión, entonces cómo se le iba a complicar. El pastor le trató de insistir de que se quedara, que la vida cristiana, y como que en una parte lo que más me chocó, el padre le dijo, si total ya es salvo, ¿qué importa lo demás? ¿Y qué pasa? Que en nuestras vidas muchas veces es igual. Si ya somos salvos, si ya vamos al cielo, ¿para qué me voy a esforzar en ser honesto, en guardar los principios, en guardar los mandamientos, en no mentir, en no engañar? Si me puedo traer algo al bolsillo para progresar, y bueno, si me pagaron de más, y bueno, no sé. Y todo lo tomamos tan a la liviana que llega un punto en el que somos inconscientes de lo que estamos haciendo. La otra vez veíamos, y esto vuelvo a aclararlo, es opinión personal, veíamos que cada uno de nosotros podríamos tener en la resurrección o en la transformación del cuerpo más luminosidad o menos luminosidad, más gloria o menos gloria, según lo que hagamos en la tierra. Y vos decís, che, bueno, espero no ser esa velita que se está apagando. No, me voy a esforzar, voy a hacer las cosas como Dios quiere, para que por lo menos me noten los hermanos de la comandante. Ya tenté una luz, por lo menos que alumbre un poquito. Y no vivimos con esta mente, hermanos. Y la vida cristiana, por sobre todas las cosas, en los últimos tiempos, tiene que ser sabiendo que lo que hagamos acá va a repercutir en el premio, en cómo vamos a entrar al cielo y en la herencia. Dice, si padecemos, muchos de nosotros, y les voy a contar algo triste o doloroso, que no está mi esposa acá, que si tuviera no me dejaría contarlo. Ella en la escuela en la que estaba antes, en el polivalente, sufrió mucha opresión. Hay veces que llegaba llorando al mediodía porque sus compañeras le hacían bullying, le hacían persecuta, la acusaban de cosas injustas. Si hacía 100 cosas bien, le decían, no, tenés que hacer 101. Y así, una persecución en donde hasta un poco se enfermó de los nervios, de su cuerpo, por tanta presión. Y siempre decía, me quiero ir. ¿Por qué tanto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Se cambia de escuela y en esta escuela pasaba casi lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque es hija de Dios. Porque cuando la profesora o la preceptora decía, che, mira, me voy un rato antes, anotame. Y ella decía, no, eso no es correcto. Che, la directora no estaba, vámonos todos antes. No, yo me quedo. No miente, no hace nada indebido. ¿Y qué pasa? ¡Oh! La presión encima. Y eso acá en la tierra no se premia. Pero cuando estemos en gloria, yo sé que ella va a iluminar muchísimo más que yo. Me voy a poner al lado de ella para que se me ilumine la cara. Entonces, hermanos, cuando nosotros padecemos por Cristo, ¿por qué padeció Cristo? Por amor a vos y por amor a mí. ¿Pero qué padeció? La burla, padeció las ofensas, los insultos, padeció la muerte, el rechazo de los propios judíos. Y esto muchos de nosotros no entendemos, hermanos. Cuando vos sos cristiano, hasta tu propia familia puede ponerse en contra. Hasta tu propio vecino se puede poner en contra. Pero cuando nosotros resistimos, la herencia es más abultada. ¿Qué pasa? A ver, quiero que opinen. Porque si no estoy hablando yo solo. Ya van a tener tiempo de desplayarse, pero por lo menos ahora, ¿cómo vamos? Hay una gran variante en eso. Vos lo que has explicado, has dado un ejemplo. Exacto. Pero hay una gran variante en cosas que podemos sufrir en carne propia y que podemos padecer, quizás hasta en silencio. Cosas que no queremos hacer por temor y
por temor al Señor de no caer en pecado y lo padecemos, llevamos ese sufrimiento por dentro que ni siquiera lo podemos divulgar ni contar. Muy bien. Y bueno, creo que a muchos puede llegar a pasar. ¿Al Señor le pasó? El Señor estaba en Getsemaní, la cruz estaba allá al fondo, ¿y qué hizo el Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sé... Como dice el título ahí. Tu Dios haces amigo a aquellos que te honran. Claro, exactamente. Y el Señor allí en Getsemaní dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Que sufriera, que fuera muerto, que fuera rechazado, que fuera insultado. Hermanos, la voluntad de Dios muchas veces en nosotros es dejar eso, como dice Jorge, ese pecado que te agrada, pero que te corta la comunión, es dejar algunas cosas. Y muchas veces, hermanos, es dejar el lugar de confort. El lugar de confort. Algo que me impactó allá es cómo hablar a Dios. Lo estoy spoileando todo, pero bueno, no importa. Estoy muy emocionado con eso. El hombre Alejandro Las, nos decía, hermanos, en la vida cristiana tomamos cosas tan a la ligera que es como un cuchillo que no tiene filo. Y nos puso este ejemplo. Dice, por ejemplo, la primera palabra que vimos el viernes, el Padre Nuestro, dice Padre. Y si todos entramos a la presencia de Dios, sí, Padre querido que está en el cielo, Padre, 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 Padre. Pero, ¿qué te pasa cuando decís Padre? O sea, ¿cómo lo ves a Dios como Padre? ¿Qué es como Padre para vos Dios? Y muchas veces hay muchos términos, y le contaba a mi esposa, qué cantidad de veces yo digo, sí, yo voy a orar temprano en la mañana, pero mi oración es tan metódica, es tan costumbrista, es tan de la misma de siempre, que pierdo el sentido de lo que pido. Entonces, Padre, no, querido Creador, Señor que me alimenta, Señor que me sustenta. O sea, cuando empezamos a vivir a Dios de otra manera, como Él es, como Padre que es, viendo sus atributos y características, como que de nosotros hay un cambio. Y una de las cosas es que me volvieron a ver en mi mente las bases de la oración. Y que no estoy orando bien yo. Entonces digo, bueno, me voy a levantar un poco más temprano de mi horario habitual. Y eso es un sacrificio. ¿A quién le gusta no dormir un ratito más? No voy a pedir que levanten la mano, porque si no van a... Todos vamos a levantar la mano. Aquí que decía, o sea, padecer por Cristo, entonces sería una, por ahí sufrir de los de afuera. Bien. Otra sería, por ejemplo, no sé, enfermo, llevar alguna cosa que uno no quiere. También. Otra sería, por ejemplo, esto, hacer cosas tomarse un trabajo extra, digamos, para el Señor. Yo lo veo así. No sé si alguien opina de la misma manera o me contradice. Tienen libertad. Él, lo que hizo un trabajo, un sacrificio, yo es poner algo de más para acercarme más a Dios. Dejar algo que yo estoy haciendo. Yo lo veo así. No sé si alguno opina diferente. En cuanto al padecimiento, es una promesa directamente que dice en Juan 15 Jesús, que iban a sufrir aflicción, el mundo los iba a odiar por obedecerle a él. Y sí, es algo que viene incluido. O sea, El resultado de hacerlo. El resultado. Y mientras más te acercas a Dios, más sufrir. O sea, por eso muchas veces yo le alentaba a mi esposa de decir, si estás sufriendo es por algo, o sea, porque estás haciendo las cosas bien. Si no sufrís, si no te persiguen, si no hacen esto o aquello, es porque quizás sos igual, ¿me entendés? Pero bueno, yo entiendo más o menos eso. ¿Alguien? Sí. Recuerdo lo que, con respecto a lo que está diciendo de tu esposa, de lo que uno padece afuera, ¿no? En el trabajo. Recuerdo que yo trabajo en una clínica en Mendoza y estaba en quirófano al lado del teléfono. Y solo el teléfono ya no estábamos por ir, eran 11 menos 20, a las 11 salíamos. Y salta una compañera y me dice, si es el zapatero que me viene a cobrar, decide que no estoy. Fue un jugate. La típica. Atiendo
¿quién era el zapatero? Ya sabía. Agarré y hice el teléfono. Mentile vos. Claro. Ella agarró y le hice al otro y el otro. Yo venía en una nube, claro que esa compañera mía me cortó el cuello. Pero yo preferí quedar bien con el Señor y no con Satanás, porque son segundos a veces, ¿viste? Que te viene para que Te mientas. agarran imprevisto y ¡pum! Claro, y te digo que ese fue el Espíritu Santo, porque uno tiene que estar conectado para que Él te revele inmediatamente. Si no, mentí. No. Y el diablo se lleva la gloria y después, pero te digo, fue maravilloso cómo salir de esa clínica en una nube. Porque dije, gracias Señor, porque no te negué a ti, porque cuando uno miente, está negando al Señor. Y te digo que como experiencia, ¿no? Sí, Como sí, lo que estás comentando de tu esposa. Es difícil, pero aunque te agarren bronca la gente, pero vos quedás bien con tu Señor. Sí, sí. Sí, también entendió ella que la envidia se disfraza de esto, de presión, porque vos haces quizás las cosas correctas y ellos no, o sea, te tienen envidia, o sea, hacer las cosas mejores, porque sos cristiano, porque llevas bien las cosas del Señor, entonces, al ser mejor haciendo las cosas, te tienen envidia. Iba a decir algo. Don Silvestre decía que trabajaba en una empresa donde fabricaban cigarrillos. Y el hermano le decía, decirle que me pase una cosa de cigarrillo, un cartón de cigarrillo. Y él lo oraba y dice, y no, pero ¿y cómo si me lo pasa? Y no te lo voy a pasar. Y claro, porque se lo pasa y después te dice que vos sos cómplice que le estás pasando el cigarrillo. Sí, Claro, primero te te dicen que pegado. pagás y después... Primero te soban el lomo, vos accedés a veces y después te mandan al frente. Es la típica del diablo. Bien. ¿Sabes qué? Cuento una chiquita. Viste que en mi escuela es cristiana. Sí. Bueno, yo soy cristiano. Entonces, ¿cuál es mi deber? Al margen de lo que pensé vos o que pienso que yo voy a dormir. No voy a dormir. Porque todos piensan eso. No es así. Bueno, yo lo primero que hago es controlo todas las puertas y todas las ventanas. Claro. Y en varias oportunidades me he encontrado con puertas abiertas y sin llave. ¿Viste? Entonces, ¿qué hago yo? Llego, le pongo el flash al teléfono, salgo fuera. Todo, ¿viste? Y se lo mandan. Bueno, y Marianela después le ha hecho, ha hecho una reunión, ¿viste? Y bueno, ya es ahí. Y claro, y justo estoy yo de turno. Y a vos sabés que yo he notado que cada vez que voy al día me miran así con la cara. Claro. Vos sos el alcahuete. Sí, vos sos el No botón. importa, porque yo me comunico solamente en privado con Marianela. Claro. Mi deber es esto. Pero es que ese es tu deber. Y siempre nos van a tratar así. Pero las cosas deben ser correctas. Avanzamos. Perdón. Algo acá lo relacionaba con el Señor, ¿no? Entonces, si el camino del Señor dice, entonces ya no como que el camino a la gloria pasa por la cruz, ¿sí? Entonces el Señor pasó por la cruz y fue glorificado. Entonces, como que nosotros vamos por el mismo camino. Exacto. Por ahí para entenderlo hay que ver lo que hizo el Señor. Bien. Poner en paralelo lo que hizo el Señor. Y con eso afirmamos lo que Alan decían, que los padecimientos son estilo promesa, porque lo dijo. Entonces, el Señor, al pasar por la cruz, sabía que iba a sufrir. Entonces, el mismo camino nosotros podemos recorrer. ¿Yo sabes lo que me ha pasado a mí a veces? Sí. Por ejemplo, uno lee y se habla, por ejemplo, de pecados ocultos que nosotros los ignoramos, pero estaban. Y hoy día Dios te revela ciertos pecados ocultos. Y yo he renunciado y me han venido problemas, pero terribles. Es que el enemigo sabía, y yo renuncié y me han pasado cosas como si hubiera sido un impío. Que le puede pasar a cualquier cristiano, porque hay una época en que uno se despierta y dice, no, esto no va más. Y te digo, me han pasado cosas que vos decís, Señor, como dice Eclesiastés, dice, hay justos que les pasan cosas como si fueran de impío. Cuando el enemigo pierde, se pone furioso. Cuando nosotros como cristianos predicamos, la persona se convierte, un hechicero, un esto, uno lo otro, se pone malísimo. Cuando nosotros dejamos de practicar el pecado, el enemigo se enfurece, porque estamos sacando cosas de su dominio. Pero bueno, miren, otro puntito más y vamos con la tarea. Efesios 1, 17 y 18. Se los leo rapidito.
para que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen bien, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Acá es una de las palabras que aparece. 1, 17 y 18. Quiero resaltar estas dos cosas. Si ustedes prestan atención, la palabra espíritu está en minúscula. El espíritu humano. Es un espíritu humano. Hay diferentes clases de espíritus. Cuando es el Espíritu Santo a la cual se refiere la Biblia es con E grande, o sea, con E mayúscula, espíritu. Pero cuando son E minúscula, son diferentes clases de espíritus. Pueden ser buenos o malos, pero es todo lo que anda rondando por acá, por alrededor nuestro. No es solamente espíritu de hombre. No. Hay mucho. Van a encontrar, no he traído la lista, pero van a encontrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, diferentes clases de espíritu. Hoy día muchos dicen envidia, celo, etcétera, como que son espíritus. Tema para otro jueves, si ustedes quieren, buscamos las veces que aparece espíritu con E minúscula en la Biblia y se van a dar cuenta. Ahí se refiere a un espíritu, digamos. O sea, a mí me da la sensación de que se haga un espíritu de sabiduría, que te ponga sabiduría en el espíritu. Eso es lo que entendía yo, no sé si está bien. Puede ser, yo lo entendí para otro lado. Se puede, o sea, A ver. hay una escritura que habla, como hablamos otra vez, el espíritu de la ley, decimos, y no nos estamos refiriendo a un espíritu. Un espíritu, según lo que yo entiendo y lo que he escuchado de otros hermanos, puede haber un espíritu de la ley que sea bueno. O sea, así como hay espíritus demoníacos, espíritus de maldad, también hay otra clase de espíritu. Pero lo pongo muchísimo en paréntesis, no es algo que yo dije y que es así. Habría que estudiarlo. Me parece pero me parece que a veces la palabra espíritu se refiere a un ente y a otras veces en cuanto a voluntad o corazón de algo. No quiere decir sí o sí. Bien, buena aclaración. En esta versión te dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que le conceda el don espiritual de la sabiduría. Ahí está. Entonces, es lo que dice Lara. No tiene que ser sí o sí un ente. No es un ente, sino es un deseo, un sentimiento, un don. Perfecto. Bien ahí por la aclaración. Muy bien. No me dejen desviarme, porque si no, derrapo yo. Yo también puedo ver un poquito así también, como que el mismo Espíritu Santo también te hace revelar a tu espíritu y te conforma de sabiduría, de inteligencia, para poder también discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios también. Bien. ¿Entendés? Como que te hace crecer para saber conducirte, Exacto. para no equivocarte. Bueno, eso en realidad me detuve en la palabra espíritu, pero en realidad a lo que yo quería llegar es a ese punto. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, tenemos sabiduría. Cuando estamos cerca del Señor, tenemos la sabiduría necesaria para podernos conducir. ¿Quiénes son aquellos que se dan cuenta cuál es la herencia o cuál es, dicen, la esperanza? ¿Cuáles son aquellos que gozan de decir mi Señor viene, o que anhelan tanto estar en la presencia del Señor, o que saben muchas cosas? Son aquellos que están cerca del Señor. Porque el estar cerca del Señor te abre un montón de puertas que si estás lejos, Dios no te las abre. Muchas veces, cuando nosotros llegamos a la vida y tenemos más equívocos que afirmaciones, quiere decir que hemos llevado una vida muy lejos del Señor. Ahí es donde se cumple el proverbio que dice: el sabio ve el bulto y se aparta. Mas el necio, refiriéndose al cristiano, se lleva por delante. Exacto. Es lo que vos estás apuntando y lo que más o menos podemos ver por esa lupa,
que Dios te amplía el peligro y vos te podés zafar. Pero si estamos en esto, te la llevas, bueno, te la llevamos. Exacto. Antes busqué la definición de espíritu en alguna cosa. Dale. Bien, sí. Espíritu puede significar como energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos. No tiene que ser personas. Persona. Está bueno. Está muy bueno. Perfecto, bien ahí. Entonces, este espíritu es eso que define. Bueno, vamos a ver qué han buscado, lo que han buscado acerca de la herencia. ¿Qué versículos han encontrado que nos aclaren un poquito qué vamos a heredar? A ver, empezamos. Bueno, ya uno. 1 Pedro 1, 4, 5. Pero no, Ese no. los autores no, yo buscaba que una lista donde dijera va a heredar esto, y no estaba muy... No, a mí me costó un montón. Yo encontré 3 cosas, pero me costó un montón. A ver qué dice 1 Pedro 1:4. 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primero incorruptible y después para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es un punto importante lo que dice. No es una herencia que vamos a gozar en este momento, por ejemplo, sino en los tiempos postreros. Muy bien. Y da una característica, es incorruptible, o sea, te da la sensación, y aclaré otra vez, tienes libertad para decirme, no, estás desubicado otra vez. Te da la libertad para pensar, a ver, ¿qué es lo que corrompe? El pecado. Y si dices incorruptible, ¿qué quiere decir? Que cuando gocemos esa herencia, No va a haber pecado. no va a haber pecado. Ah, ese es un punto importante. Bien, ¿algún otro versículo? En Gálatas 4:7, Yo no tengo ninguno de esos dos. Gálatas 4, 7. Vamos, Gálatas. Ya me robó 3, vamos. dice así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, Tiene libertad, ¿no? de ser herederos por Cristo. Libertad. Fíjense que todavía no estamos viendo qué es lo que es la herencia, pero sí estamos dando características. Herederos gracias a Cristo. Y después somos con Cristo herederos. ¿Algo más? Primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dice? La de tener vida eterna. Palabra fiel es esta, y somos muertos con Él, también viviremos con Él. No, perdón. Perdón, me equivoqué. Timoteo 1:15. Sí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bien, lo ponemos, pero no aparece la palabra heredad. Ni herencia. Es que me robaron los otros 3 versículos que leí. Vos tenías los otros. Miren, acá hay uno que yo encontré, 1 Pedro 3, 7 al 10. Vosotros maridos, igualmente... ¿No? ¿Por qué? Otra vez los maridos. Igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vosotros más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No vamos a decir nada porque acá está bueno para meterse y decir, che, ¿qué pasa? Si no tratamos a las damas, a nosotros, a nuestras esposas, oramos al techo, como dirían algunos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo. Escuchen, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis
bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Acá hay algo que hace referencia a una herencia, pero no sé si tiene que ver con esa herencia incorruptible que hablábamos en Pedro, etcétera, etcétera. Yo lo encontré porque busqué la palabra herencia. O sea, les soy sincero, y te van a aparecer un montón de textos quizás que sean referencia. Por eso dice maridos al principio. Que no sintoniza mucho. Claro. Pero me gustó porque dice que vamos a tener una herencia de bendición. O sea, para mí esa herencia vendría a ser como un anticipo en donde vamos a tener una bendición acá en la tierra. Pero ¿cuál es? Miren lo que podemos descubrir. ¿Cuál es la base para que tengamos bendición acá en la tierra? La base, hace la voluntad del Señor. Refrene su lengua. Si no tenés bendición, es porque sos un lengudo. Vos. Refrenen su lengua. ¿Cuántas veces nosotros, y no dice de chusmerío, dice del mal? O sea, que el chisme puede ser algo, pero con la lengua también dice otro pasaje, bendecimos o maldecimos. Con la lengua también dice Santiago, ninguna palabra corrompida salga. O sea, que se están dando cuenta lo mismo que yo, que cuando vos vivís una vida cristiana correcta, tenés bendición, tenés herencia, tenés una luminosidad cuando te presentás en la presencia del Señor, tenés un montón que ganar. Ahora vos, en pocas palabras, podés destruir una vida. Exacto. Ahora vos fíjate lo que dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea para la, ¿qué dice? Completa edificación. Edificación. Exacto, mutua edificación. Mutua edificación. O sea, que mirá qué hermoso que con tu lengua podés maldecir y no ser de bendición, como podés ser de bendición y contagiar a las bendiciones como él. Exacto. Muchas cosas. Y bueno, a la mutua edificación también tiene que ver con nuestro diario vivir. O sea, cuando nos juntamos, cuando estamos, está bien que babiemos un rato, puede decir, está bien que nos riamos un rato, pero sí o sí debe haber una edificación con nuestras lenguas. Tiene que haber una edificación con nuestras palabras y con todo lo que hacemos. Pero me estoy demorando. Pará porque recién dije uno y los otros me lo habían cogido uno que lo han quitado. Antes que me lo quiten. Tito, que lo tengo acá al lado. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A ese lo... Oh, la madre del debate. A ese lo revela madre. Herederos conforme. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios 1:14. Efesios 1:14. Espérate. Miren, espera, ahí lo lees. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo voy atando cabos para después dar una conclusión. Después de esta clase seguramente me van a echar de la iglesia, porque no importa, yo voy a decir lo que yo digo, lo que yo pensé. Mirá, incorruptible, sin pecado. Una herencia, no va a haber contacto con el pecado. Conforme a la esperanza de ¿qué? De vida eterna. De la vida eterna. Les anticipo, yo me estoy yendo allá, al fondo, a donde termina todo, en el mundo, en la vida, en los planes de Dios. Me estoy yendo para allá al fondo yo. Pero bueno, vamos. 1:14, Efesios. Sí, 1:14. Es la arra de nuestra herencia hasta la selección de la posición adquirida para alabar de su gloria. ¡Opa! Y acá sigo afirmando para donde voy yo. Dice, son las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son? Las arras son la garantía. Nosotros acá con el Espíritu tenemos un anticipo.
pero la ciudadanía está en el cielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vida eterna, acá se asemeja a la vida eterna. Pero ¿qué dice? Arras de nuestra herencia y dice otra cosa más. Herencia Hasta la hasta la redención. ¡Apa! Hasta la redención. Adquirida para alabanza de su gloria. Bien, perfecto. Hasta la redención. O sea, a ver si quizás no me entienden, pero yo estoy viendo, y es algo personal, que la herencia tiene que ver más con lo futuro final, no tanto con lo de ahora, porque fíjense que está alargando la vida eterna, no va a haber pecado, esperanza de la vida eterna, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Vamos, ¿algún otro? Yo encontré Lucas 2:3. A ver. Dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, que no tiene sentido. Lucas 12:3. 12:13. El Señor le dice algo, ¿no? Y ahí habría que seguir leyendo, pero el Señor... ¿Podés leer más abajo? A ver qué sigue. Dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? ¿Sí? Dale. Sí. También le dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, yo sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mí, me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida y para quién será lo que has guardado. Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Muy bien. Mirá lo que has descubierto. Algo que sigue afirmando lo que yo pienso. Mirá, ¿qué dice? Che, decile a mi hermano que se parta la herencia. ¿Cómo le responde el Señor? Con un ejemplo. ¿Qué dice? Que el granjero dice, voy a construyó tremendo armatoste para acumular. Dice, necio, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿de qué te valdrá todo lo que trabajaste? ¿Quién se quedará con todo eso? ¿Y qué te está diciendo el Señor? Que la herencia es mejor cultivarla en lo eterno y no en la tierra. ¿Ah? Entonces seguimos con algo de lo eterno. ¿Alguien más tiene? Sí, Olga. A ver qué dice. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la redención de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Oh! Vamos nomás. Herencia eterna. Perfecto. Todo se va para aquel lado, qué bueno. Sí, si te fijas, todavía hay un tremendo contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque en el Antiguo Testamento todas las bendiciones eran materiales y para esta vida. Exacto. La mayoría. Y después en el Nuevo todo lo contrario. El nuevo pacto es, por eso dice que son mejores promesas con el nuevo pacto. ¿Alguien tiene algún versículo más? Aún, ¿sabes? Se me está viniendo ahora a la mente, como por ejemplo cuando Faraón y todos aquellos hombres que ni siquiera eran del Señor, ellos cuando morían ya se prepararon y se proyectaban, Sí. es más, mataban al perro, mataban a la empleada, mataban todo porque ellos creían que después de esa muerte, vos fíjate, ¿no? Inconscientemente ellos creían que iban a resucitar y querían tener todo el panel. Mirá vos cómo inconscientemente, Todos los que están con él. y eso que no era del Señor. Pero ya había una proyección en ellos, como la que nos deja el Señor Jesucristo a nosotros,
de una eternidad. En que el hombre ha sido plantado como eterno, o sea, aún el más inconverso tiende a la eternidad. ¿Alguien más tiene algo más? ¿Nos adentramos en más problemas? Último no lo entendí. ¿Cuál? Aún el más inconverso tiende a la eternidad. Claro, ahí mira, O sea, Eclesiastés dice que no. Dios ha puesto eternidad en Acá el tiende, corazón del hombre. en la mente. Dios ha puesto eternidad. Ahí está Juan, gracias, menos mal que me ayudó el Juan. Igual eternidad tiene, ya sea de vida o de muerte, eternidad tiene igual. Tiene, pero la conciencia de eternidad como que es la misma conciencia de la supervivencia, que aún vos, aunque te estés muriendo, haces lo posible para morirte. Esa conciencia o ese reflejo, el que se está hundiendo en el agua, ¿qué hace? ¿Patalea? Un sentido de trascendencia. Exacto, muy bien. Hoy leía un comentario ahí sobre el líder, creo que era, cuando murió, era totalmente contrario a Dios, ¿no? Sí. Dice que a medida que se acercaba a su fin, dice que pedía perdón, y dice que la enfermera, no sé quién se lo asistió, dice, ni por toda la plata de Europa yo quisiera asistir otra vez a un moribundo que no es cristiano, digamos, que no conoce a Dios, porque dice que fue tremendo esa noche lo que vio en ese hombre, que toda la vida renegó de Dios y negó y qué sé yo, y a medida que veía que se le acercaba, se captaba que Alberto Sultrián, que es médico, él tenía una grabación del aborto, como cuando meten para destruir al niño, el feto, cómo dispara, e increíblemente, hasta un efecto al niño, que vos decís, está en el vientre, tan chiquitito, y sin embargo busca de que no lo maten. O sea, hasta en eso, hermano, vemos. El Darwin, el ateo también, que creó la evolución, la teoría y todo eso, dicen, yo no estuve, fue hace muchos años, pero dicen que en el lecho de muerte dice, estamos persiguiendo a alguien que no existe. O sea, he vivido una vida en vano, persiguiendo a alguien que supuestamente no existe, pero lo estoy persiguiendo, o sea, reconociendo que ese alguien era Dios. Bien, tengo que terminarlo porque estoy casi en la última. Mateo 5:5, si ustedes quieren, yo lo leo. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo lo pongo acá. Después concluimos. La tierra por heredad. Después tengo Salmo 25, 12 y 13. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová y le enseñará el camino que ha de escoger? Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Yo le voy a poner la tierra para acá. Tierra. Tenemos que hacer un solo conjunto de todo. Después, una mezcolanza, una ensalada rusa vamos a hacer. Dice, según Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y esto lo estuve charlando con el Alan un poquito atrás, y quiero que ustedes también charlen conmigo. Según Apocalipsis, los últimos versículos, ¿se acuerdan que dice que la tierra, inclusive Jesucristo dice, la tierra pasará, más mis palabras no pasarán? Dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ok? Dice que el Hades, la muerte, entregó a sus muertos, etcétera, etcétera, y que la tierra y el sol no tuvieron lugar en ningún lado, no se halló lugar para ellos. Bien, yo les voy a explicar. Hay una teoría o una corriente ideológica que habla de que esta tierra que nosotros vivimos va a ser literalmente destruida, según los pasajes que tenemos. Y que después Dios va a crear una nueva, cielos nuevos, tierra nueva, la Jerusalén gloriosa, etcétera, etcétera. Hay otra línea de pensamiento que dice que la tierra quizás no es literal que sea destruida, pero que va a ser transformada igual sí o sí. Aparte, por lógica, o se destruye o se transforma, se recrea. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios para con la tierra terminan casi destruyendo a la tierra. ¿Se acuerdan? La tercera parte de esto se muere, la tercera parte de esto se muere, los montes se mueren, etc.
Entonces, hay dos ideologías ahí, de lo cual nosotros podemos decir, sí, a mí me gusta esta, a mí me gusta aquella. De igual manera, no influye. ¿Por qué? Porque sea que se destruya o sea que se recree, el lugar que va a haber va a ser hermoso, va a ser espléndido. ¡Ay, se destruyó! No me importa si se destruyó o Dios la volvió a crear o la acomodó. En el final va a ser hermoso. ¿Ok? Segunda de Pedro dice 3:7, del 10 al 14. Se los leo rapidísimo. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva. cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Yo escuché algo que dice de que ¿por qué Dios le va a prender fuego a la tierra? Porque todo lo que toca la mano del hombre, sea que hace cosas buenas o que hace cosas malas, está manchada por el pecado. Por eso Dios le prende fuego. Bien. No, aparte, el que está ahí, el que domina la potestad de esta tierra es el diablo. Por ende, va a ser todo limpiado y eliminado. Porque el mismo Satanás tiene el sartén por el mango. Jesucristo le dijo a los fariseos y los saduceos: ustedes hacen lo que quieren, porque yo no soy de este mundo. Mi mundo está allá en el cielo. Ahora, el que tiene la potestad de este mundo es el De las atmósferas para abajo es el diablo. Total. Puede que haga una limpieza el Señor de Cela. Yo le decía a Alan, yo me inclino más porque todo va a ser destruido y Dios va a construir algo nuevo, la iglesia. Pero no está mal que pensemos de la otra manera. De igual manera, como decía Juan también en otro tema controversial, Dios es justo. A ver, de igual manera, lo que va a estar perfecto, va a estar hermoso. Ahora, ¿qué les parece? Y esta es la pregunta final. ¿Qué les parece esta opinión? Nosotros vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué les parece? Es muy desubicado pensar que la herencia que nos espera es el cielo nuevo y la tierra nueva, en donde vamos a habitar judíos, gentiles, todos. Esa Jerusalén que desciende desde el cielo, en donde ya no va a haber pecado, no va a haber maldad, donde ya no va a haber más muerte, donde empezaríamos a vivir la eternidad. Incorruptible, ¿por qué? Porque no vamos a estar en contacto con el pecado. Eterna, porque de ahí en adelante no vamos a tener fin, se acabó todo lo que teníamos. Es muy loco pensar que esa herencia que nosotros tenemos es eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay una opinión distinta? Algunos me dicen, no, mira, yo he estudiado y la herencia es esto o aquello. Del hecho que dice el Señor que vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Dice eso, nada más. Yo creo que todo demás viene de gracia. O sea, yo creo que uno no puede abarcarlo todo. No. Pero ahí creo que en el texto de Efesios decía que nosotros somos para alabanza de la gloria de su nombre. Me acordaba de eso y me acordaba de los levitas, que creo que dice la ley que Dios era la herencia de ellos, ¿no? Sí. Somos sacerdotes, ¿sabes? Yo creo que, resumiéndolo así, Dios es nuestra herencia. Leí eso en un comentario, leí que la herencia en realidad era el tener a Dios, el tener a Cristo, bueno, que esa era la herencia. Porque lo otro, como si dijéramos, son cosas del cielo, pero materiales, ¿no? Yo no entiendo muy bien, porque dice, por ejemplo, que vamos a ser
sacerdotes, que vamos a tener, da a entender, ¿no? Como que vamos a tener, como a los apóstoles por lo menos dicen que ellos van a como que van a tener, ¿cómo diría? Sí. No sé si reyes o como administradores de un país. Exacto. Y entonces yo digo, bueno, acá en la tierra el que es administrador de algo, o que un intendente, un gobernador, es para resolver problemas, ¿no? En el cielo yo no lo entiendo porque si no va a haber pecado. Es lo que vas a hacer ahí, no sé, pero... De igual manera dice la Biblia que Dios va a crear moradas para nosotros. O sea, también me suena, porque si vamos a estar en el paraíso, vamos a estar en el cielo, vamos a estar en algo nuevo, donde no va a haber, qué sé yo, que resguardarnos de nada, no va a haber frío, calor excesivo ni nada. ¿Y para qué la morada? ¿Y la morada en dónde va a estar ubicada? Y te pones a pensar, tu cabeza vuela. Me encanta a mí, me encanta. Pero tu cabeza vuela, habrá ciudades. El Señor dijo, voy a preparar Morada. O sea, es un hogar, es una casa. Después, si dice somos reyes y sacerdotes, vamos a poder ser administradores, gobernantes, no sé. ¿Me entendéis? Se te va la cabeza. Y a veces derrapamos porque pensamos de más. Pero digo, qué hermoso sería pensar en que estamos en los últimos tiempos, pero ya sea que se destruya o no se destruya, ya sea que tengamos un cargo político de administración o no, ya sea que la tierra, la herencia sea la tierra nueva que va a crear Dios, ya sea que estemos con los judíos o no estemos con los judíos, hermano, ¿no te parece hermoso que lo que fuera va a ser hermoso? Más allá de que no entendamos hoy día qué es lo que va a pasar, pero no va a ser hermoso y mejor que ahora. Y me baso en esto, sin pecado. Y Dios va a estar con nosotros, va a estar al lado, lo vamos a poder ver. O sea, me parece que como fuera de la manera que fuera, va a ser genial. Y eso, hermanos, con esto concluyo, es lo que nos tiene que mover a vivir una vida cristiana genuina, una vida cristiana como corresponde, llevando los preceptos, los mandamientos de Dios en cada momento de nuestra vida, porque todo lo que hagamos va a pesar después. Nuestro premio, nuestro galardón, nuestra corona, ¿cómo va a ser? Y esto nos tiene que alentar que aunque estemos sufriendo acá, si sufrimos aquí, reinaremos allí, dice un himno. ¿Ah? Falta poco, hermanos. Yo sé que para aquellos que están ya hace rato sufriendo, les cuesta esta idea. Y les cuesta decir, bueno, sí, está bien, pero no me consuela tanto. Pero, hermanos, falta poco. No falta tanto para que podamos disfrutar de estas glorias eternas que el Señor nos ha dejado preparado. Solamente tenemos que resistir, esperar, confiar en el Señor, pedir ayuda a Él, que Él nos llene de fuerza, de ánimo para avanzar en este camino. Todos tenemos diferentes cargas muy pesadas, pero el Señor nos ha prometido una herencia allá que pronto vamos a poder gozar. Eso es lo que nos tiene que alentar, hermanos, a poder seguir adelante en este camino. Los animo a que podamos tener conciencia de una verdadera vida cristiana para que todo lo que hagamos redunde en bendiciones acá y en bendiciones para dárselas al Señor cuando sea necesario, cuando nos reencontremos todos allá en el cielo. Déjame dar un cortito testimonio de aliento, porque es de aliento. Hoy se hizo un depósito en el banco del Ministerio de Puerta a Puerta. Y yo le predicaba a la chica que me estaba atendiendo de lo que estamos viviendo, y ella me dice, sin ser cristiana, me dice, la verdad, que lo que vos estás diciendo, que ese Jesús que viene, porque dice, van a venir en estos tiempos, en estos días, máquinas en el banco, porque yo digo, ¿cómo se está gestando el todo? Para que todo quede bajo un imperio, le digo, del enemigo, porque Cristo viene a buscarnos, predicándole el evangelio. Me dice, si vos supieras que van a venir montones de maquinarias a los bancos para que todo, y se nos saca dónde vamos a terminar nosotros los trabajos.
porque ella misma, sin ser del Señor, me estaba manifestando que viene algo para que todo quede, ¿no es cierto?, toda la humanidad prácticamente, los bancos queden todos pegados. Claro, y me dio tanta alegría porque digo, wow, una persona del mundo que te dice que vienen máquinas de vuelta, y nuevamente con una tecnología para que quedemos todos bajo un mismo enganche, ¿ves? Así que no, chicos, alentémonos porque el Señor viene. Pero son los mercados, se está preparando para eso. Van a prescindir de la gente, entonces va a haber hambruna, va a haber mercado. Las máquinas hacen todo. Ayer veía algo y decía, bueno, la gente que va a trabajar y que va a conseguir lo que fabriquen las máquinas. Y ese escenario tiene que presentarse para que el anticristo traiga buenas nuevas para ellos, que no va a ser del enemigo. Todo tiene que haber un caos para que él pueda traer la paz, para que pueda haber una sola economía, un solo poder político y un solo poder religioso. Todo se está preparando para eso. Es cuestión de que no nos falta mucho, entonces hermanos, mientras estamos en esto, acordémonos que nos falta poco y que algo mejor nos está esperando, pero mucho mejor. Entonces, en esa sintonía, pongamos nuestras vidas en dependencia de Él, conozcamos más al Señor, obremos para el Señor, vivamos vidas pero ricas en el Señor, porque no nos queda mucho tiempo para vivir en esta vida.